Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Nombre, estamos aquí de vuelta en YouTube. Iba a decir en Twitch, pero no estamos en Twitch, estamos en YouTube. O sea, sí estamos en Twitch, pero también estamos en YouTube. Vamos a bajarle la música. Ya vimos el Devolver, fue una cosa muy curiosa. Ahora vamos a ver el Tribeca Spotlight. Y también dejaron el maldito countdown. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? ¡Uy! Nos ponemos los lentes para esquipear el tiempo. Y aplicamos un saguardo. Ok. Listo. Vamos a subirle, lo ponemos a la mitad. Ese no era. Ahí está. Tribeca Festival. A ver. Uy, que no activé los subtítulos. Al Pacino. It's about the vibrance of the culture of New York, and we pull it all together with films. Es como un festival. We share our narratives now differently. Pero dice de escritores. There are so many more things that games can be. Ever since I was a kid, I would play video games 24/7. Every time I wanted to relax, every time Siempre que quería relajarme me ponía a jugar. You know, some people might say, well, go read a book. And I'm like, I don't want to. El día, banda. Me acordé porque vi la tablet apuntando. El día que Yu-Gi-Oh se vuelva algo de realidad virtual, yo me doy un disparo en la cabeza, me revivo solo y empiezo a jugar esa mierda y no me vuelven a ver. Read a book. I want to be in Pokémon Go, ¿quién te conoce? Yu-Gi-Oh Go. adventure. Yu-Gi-Oh I Go, want por to favor. feel like I'm part of the story. I am Julián Cordero and my game is latino. pelota. Fulbo. Strike Odds. Strike Gods. ¿Pero cuál fue el anterior? Despelota. Ese no sé qué chingados dice. I am Julián Cordero and my game is Despelota. No lo entiendo, pero bueno. Goodbye, Volcano High. Goodbye, Volcano High. Strike Odds. Strike Gods. A Highland song. Highland. Ese se ve bonito. Nightscape. Landscape. The Expanse. The Expanse. Welcome. Welcome to Tribeca Games. Bienvenido a Tribeca Games. Ok, empecemos. Highland Song. Ok, este es el que nos están. Qué bueno, no van a tener que depender de mi inglés mediocre. Este me llamó la atención. Me recuerda a la chula, el personaje. After that hill, there's another. And then another again. Este juego After all that, le podría gustar that's bastante the sea. And I've a la been there chula. for Es una chula jovencita. A Highland song. ¡Ay, cabrón! Me sacó un pedo ese güey. Ojalá corriera así. Mira, aquí está. A narrative adventure game set in the wilds of the Me Scottish sacó un Highlands. pedo el audio de este tipo. No sé por qué suena más fuerte en mi oído izquierdo. A teenager on her way to the sea for the Oh, first tienes barra de time. vida y todo. But to get there, you're going to have to find your way through the wild mountains and the valleys. Oh, parkour. Survive the weather. Chula, estás en tu juventud para hacer parkour. ¿Qué estás esperando? Por You'll favor. learn a bit about the stories and Agarra the las history pilas, mi amor. on the way. Inkle is an independent game studio based in the UK. Sí, o sea, el audio está como que corrido a la izquierda. Está cuñado a la izquierda. But our main focus Heaven's is on games Bolt. that tell Okay. really strong stories. Our most famous game is probably 80 Days, an adaptation of Jules Verne's classic novel. The main hook of 80 Days is that you can go around the world any way you like. The way that Highland Song works is extremely similar to 80 Days. You start in one particular point and Este you juego can funciona. choose all sorts of different routes through Oh, the ok, o sea, Highlands in order empiezas to en un reach your punto y tú goal. escoges tu ruta. But it also ends at a single point because you're trying to reach O sea, es the punto A, lake punto B, house tú where escoges your la ruta. Uncle Hamish lives by the sea. Finding the right gameplay for a game like a Highland song could be Iba a hacer un chiste sobre ese comentario, pero no lo voy a hacer porque esto es PG para jovencitos. really difficult. Gameplay is usually built around loops and patterns, but good narratives aren't made out of loops. We want to make sure that the character isn't doing anything
Yo me ahorro el chiste. Everything the character's doing has to make sense within the narrative. So the reason that we've essentially created our very first No, espérate, cálmate tú. is that it just makes sense for the character within Respeto, the cabrón. scenario to be jumping and scrambling over rocks. A mí lo que quieran, a ella la And it respetan. even has a rhythm action mechanic. So in many ways, Funadísimo, it's sí, the most gamey game that we've ever created. Oh, mira, y puedes hacerte pendejo. Como pueden saber, esa es mi parte favorita en los videojuegos. Moira's platforming abilities in a Highland song are quite realistic. She has a limited amount of time that she can climb. She gets hurt if she falls too far. She can Se ve en rest su to madre. recover her strength. She gets affected by weather and affected by nighttime and affected by cold. Cabrón, no necesito un juego para eso. Knowing where you are and being lost. We have a map mechanic which is all about that. It's about finding little pockets of knowledge, learning the names of peaks and understanding the history of the peaks to help you find your way through this world. Ok, definitivamente está bastante interesante y bastante de chill. At Inkle, we've always loved hand-drawn 2D illustration. We love how expressive it can be, especially El juego se ve with interesante, sí, characters. sí, sí, sí. Even when we made 3D games, we still had 2D characters because we loved the overall effect. Vaya comeback de la chula. I grew up in Scotland. Y tiene una historia, entendí que sí. Uy, tremenda inspiración de su infancia. We got lost and we had to stumble through rivers and bogs. It was really quite a chilling, scary experience. My parents are art historians, and there was always one painting in particular that they had that I used to love as a child. It had a little... Yo creo que lo más importante o lo más bonito de los juegos indies, fuera de las mecánicas y todo el tema de, vaya, lo jugable, es precisamente la emoción o ¿cómo decirlo? El punto, el trasfondo histórico que tiene, o sea, el impacto emocional, toda la inspiración es muy, muy, muy personal. O sea, evidentemente, para crear cualquier juego, pues requieres inspiración, requieres mucho trabajo, pero no sé, el Spider-Man 3, comillas 2, no... Bueno, al revés, el Spider-Man 2, entre comillas 3, te aseguro que no tiene una inspiración como tal, fuera de lo que son obviamente los cómics y pues la inspiración para crear la historia. Pero los indies tienen esto tan especial que es pues... Todo viene de pocas personas, es una inspiración muy directa también, no se pierde por un grupo de desarrolladores tan grande y por lo general tiene mucho, mucho, mucho impacto en la persona que lo creó. When people play a Highland song, I really want them to come away with a strong sense of the place, the Highlands themselves. There's this tension in that place between... Yo creo que a este juego, si tú le remueves la música, que igual y es un pecadísimo, pero puede estar todavía más inmersivo. O sea, que nada más se quede el efecto de sonido del viento, de los animales, del mar o del agua, lo que sea, puede estar mejor. O al menos para mí lo sería. Un rollo un poquito más realista. Perdería un poquito la emoción, pero no sé, sería algo bueno a explorar. Sí se puede, ¿verdad? Ok, ya sabemos que va a estar en el Switch. Ya nos adelantaron que va a estar en la Switch. A Highland Song. Muy bien. Goodbye Volcano High. Vamos a ver si este también le gusta a la chula. Aunque no son los indies. Co-op is a game studio that's based originally in Montreal, but is now remote and worldwide. Originalmente era de Montreal y ahora es abierto. We decide whether we want to work 4 days or 5 days. Spoiler alert, we decided to do 4 days a long time ago. We present concepts when we are starting to put together. Ok, o sea, entre ellos prácticamente se organizan para todo. And you feel more attached to what you're making because you voted for it, you chose it. Aquí es a lo que me refiero, o sea, el hecho de que ellos decidan todo,
¿Qué dice? Si no le gusta a la chula, creo que le gustará a Kano, a Draco, con los furros que se ve. Pero sí, o sea, con el tema de todo lo que tú le metes, tú te organizas con tus amigos, con tus compañeros, no necesariamente amigos. Es más personal el juego en sí. For us to feel like this was a different space where people actually could be the voices behind the games that we make. Queríamos un espacio donde nuestras voces pues fueran los que directamente están detrás del juego, o voces o ideas. Some charming, fun games like Winding Worlds and Nog and the upcoming Goodbye Volcano High. El Nog me suena. Is a cinematic visual novel about dinosaurs in their final year of high school. At the start of the year they find out. Ok, se trata de un high school que era como preparatoria, no me acuerdo. Pero sí, o sea, un grupo de dinosaurios que están en su último año de preparatoria. El juego se trata de ¿qué harías si te queda un año de vida o de escuela? ¿Quién serías? ¿Qué quisieras hacer? I don't think this is a voting type situation. Personalmente no soy muy burro. Pero no sé por qué dije burro. Se me salió ahí durísimo la ¿cómo se dice? El subconsciente. Quise decir furro. ¡Qué imbécil! Personalmente no soy muy burro. El burro se equivoca de concepto y de palabra. No soy muy furro. Esto no va a estar en el video. No me voy a hacer ver como un idiota a propósito. Pero no soy muy furro. Pero podríamos jugar a esta cosa. I mean, it does. ¡No! Or it was supposed to. It does. You did a great job. Ya que no tenga música, esto es súper incómodo o muy íntimo. We chose dinosaurs for Goodbye Volcano High for a couple of reasons. Escogimos dinosaurios por bastantes razones. Queríamos presentar un juego que fuera diferente para todos. Mentira, son furros. Queríamos un juego diferente. No, son furros. Aquí no hacemos crítica a nadie, pero tampoco nos quieren engañar. Claramente son furros. Ah, o sea, sí va a haber el... O sea, sí está el rollo de meteorito. Ok, entonces sí es... Son preparatorianos que les queda un último año de la prepa y del meteorito. You know it's gonna happen. And that was really important to us because we wanted to make something that could tap into the... Y es que te das cuenta que son furros porque no había necesidad de convertir los dinosaurios. Pero alguien dijo, tengo una idea. A ver, si lo hace más único, sí, directamente lo hace más distintivo. Pero bueno. And dinosaurs was a really great way to create that metaphor instantly. Espérate, a ver, no puse atención. ¿Los dinosaurios son una metáfora? And that was really important to us because we wanted to make something that could tap into the anxiety of our current times. Ah, o sea, querían tirarle a algo, o sea, vaya, muy... Ay, ¿cómo decirlo? O sea, querían que tuviera que ver mucho con la ansiedad o el estrés y la ansiedad de los tiempos actuales. Y los dinosaurios, supongo, con el tema del meteorito. Era una manera muy buena para crear esa metáfora. As it went on and we became kind of more ambitious and more interested in making what we actually like, we were like, what if it's an anime and we tell a story that isn't necessarily so focused on dating, but really goes deep into the emotional aspects of the... Ok, no tienen... Esto no sé si creerlo. O sea, ¿qué pasaría si hiciéramos un juego, obviamente anime, pero que no tuviera que ver mucho con el tema de un simulador de citas, pero que aún así fuera muy profundamente en el tema de las emociones? Con el fin del mundo. No me queda claro si el tema del fin del mundo es porque la prepa se va a acabar o porque va a caer el perro meteorito o si los dos. Pero los culpo a ellos. High school to me is all about that sweet balance of doom and hope.
Hope for the better future, hope... ¡Oh, baterista! Bueno, ya, yo soy ese. Sweet, sweet ballads of doom Fue... and hope. Espera, no, todavía no. Hope for the better... Ahora sí. Fue chaval, es que soy yo literal. Future, hope for the... No, yo no dije que fuera furro. Dreams we chase and the ambitions we strive for. Those are things that can feel impossible to cling to, especially with something that can't be stopped and feels inevitable, like a giant meteor hitting you. And communities all across the continent reacted to the news of a previously unknown space object this morning. So... Y vas reaccionando, ok. It starts off very joking. They're kind of making gallows humor jokes. In light of the whole space rock potential demise of civilization thing, my chosen theme feels off. What's the theme? Using this year to, make an impact. Our characters all have different methods of coping. Some double down. No... Ni les voy a dar el gusto, yo no voy a discutir. Others slow down and decide to savor what time they have left, regardless of what their dreams are. We can still win Battle of the Bands, asteroid or not. The player character essentially ends up being the UI, and you end up playing as... Oh, con mapa estilo Resident Evil. Monologue. I think this means she's rooting for us? Music is really important in Goodbye Volcano High, and I would actually say La música es muy importante en este juego. all of our games. It's core to our DNA, and music is central to the identity of the people who make the game, and so it is central to the identity of the game itself and the characters. Suena algo que diría There's no performance in this game that is separate from the narrative. It is essentially the same as having a scene of dialogue, but you're playing music. Asterisco, Hugo. Ah, no, este es un uno. Dejando de lado. El juego se ve interesante. Si es un simulador con minijuegos, pero no necesitas. Y la verdad, el tema está padre. Muy, muy existencial. Uy, uy. Se complica. Ok, ya me llamó la atención. ¿Vieron esos botonazos? Que por cierto, ya llevamos bastante de este juego, Ahorita yo creo que vemos una sinopsis del Game Devs que nos brincamos. Y si está interesante, lo vemos. Bastante viéndonos hablar y poco del juego en sí. Sí, digo, al final de cuentas no hemos visto fecha y eso es preocupante. Pero bueno, está bonito. Se vale, se vale, se vale. Goodbye Volcano High. Perfecto. ¿Qué es? ¿Juego 2 o juego 3? El que se viene. Chants of Cenar. Cánticos de Cenar. Focus in the series. A la madre, este sí se ve raro. Bonjour, je suis Julien. Bonjour, je suis Thomas. Nous sommes les cofondateurs de Rundisk et nous sommes ici pour vous parler de Chants of Cenar. Franceses. La résistance. Nous avons voulu proposer une aventure originale basée sur le mythe de Babel. On a essayé de vous plonger dans la peau d'un voyageur qui débarquerait dans un pays complètement inconnu. Tout au long de son ascension, le joueur va rencontrer Digo, es normal que chaque peuple a tenga propre histoire, mucha cinemática y eso porque al final de cuentas es una novela gráfica o visual, como se diga. Une partie du jeu et de l'aventure va consister à comprendre les raisons de cette division et peut-être essayer de rétablir l'harmonie dans la tour. ¿Pero algún juego interesante, John? ¿O nada especial? Quand on a compris qu'on voulait travailler sur les langues, on a eu cette idée de s'inspirer de la tour de Babel parce que c'est un mythe. Uy, ok, estos güeyes se inspiraron en el tema de la torre de Babel. Mira, ahí está, sí, ahí se ve, ahí se ve. Dieux qui ont décidé de les frapper d'une malédiction en leur faisant tous parler une langue. Ok, ¿tú crees que vale la pena? Si no, no pasa nada, nos lo brincamos y dejamos. Ce qui est important et original dans le jeu, c'est que la puzzle en soi, pour nous, un mot c'est pareil qu'un levier, une oportunidad de ponernos al corriente con los que siguen. Que es el Wholesome Direct y no me acuerdo qué otro. Ah, el Future Game Show.
Uy, el tema de que no puedas entender exactamente lo que dicen y que tengas que... ¿Cómo se dice? O sea, que tengas que recurrir a interpretarlo todo con lo que estás viendo, eso me gusta. Ok, es infiltración el juego, Tipo sigilo. A mí me fascinan los juegos de sigilo, banda. Yo creo que si tuviera que poner en escala, así improvisado, igual cambio de opinión, pero el chile es juegos de peleas y luego juegos de sigilo. Yo no sé por qué me gustan tanto. Un scientifique quelque part et qui soit dans cette démarche de réconciliation. Este también entra. Híjole, los indies, igual y yo me vuelvo fan de los indies también, pero sí, este entra en la lista. Definitivamente este entra en la lista de juegos. En tout cas, de dire dans le jeu, c'est que la violence n'est pas forcément le moyen de tout résoudre. Les inspirations artistiques du jeu, elles se trouvent principalement dans la bande dessinée européenne des années 70-80, puis plus tard, on a élargi les inspirations du jeu, on a provoqué le brutalisme, l'architecture mauresque, l'architecture indienne, et c'est ce qui nous a permis de créer ce monde un peu pluriel. Para mí, mientras no sea combate por turnos infeliz. C'est une invitation au voyage, à la tolérance et à l'ouverture sur les autres. D'ordinaire, les langues étrangères sont vues comme un frein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de barrière de la langue. Mais dans Chops of Scénar, ce contexte hay literalmente barreras de lenguaje. L'obstacle et la solution. On espère que vous aurez du plaisir à découvrir l'atout. Uy, vas aprendiendo lenguaje con eso. On espère que vous aurez du plaisir à découvrir l'atout, à résoudre ces mystères et à nous aider à réunifier ces peuples. Et évidemment, nous avons hâte d'avoir vos retours. Definitivamente lo vamos a jugar este. Entra a la lista. Cánticos de Senat o Cenar. No me acuerdo cuál era. ¿Juego 4 o 5? Nightscape. Nightscape is a 2.5D atmospheric adventure game where the ancient Arabian night sky loses its light. La noche de Arabia. Who just loves to look at the night sky. Pues es un juego donde el cielo de Arabia pierde su luz, según entendí. Tienes que recurrir a las constelaciones para encontrar tu camino. ¡Oh, una cabra! Ok. En estos días la gente no sabe mucho de constelaciones, lo cual pues sí, es cierto. Y hay historias detrás de estas constelaciones, especialmente las arábicas. No sé si la traducción correcta sea esa. Ah, ok, es como side-scroller. Use the constellation's abilities to solve puzzles and help with Layla in defeating enemies. The game being 2.5. Ok, con las constelaciones puedes resolver puzzles y pelear con enemigos. Si hay peleas con enemigos, yo le entro. 5D, you can actually walk into the Si te gusta ese sistema, prueba el Tunic Way. También aplica lo del lenguaje. Ok, me llamaste la atención. This is a brand new experience for me, building a team from the ground up. We found an amazing level designer in Nabil and a coder in Idris, and very recently we found a technical artist in Zaki, and those three are the powerhouse of the studio, and I think it's really genuinely amazing that we found those guys who were willing. Qué bonito, pero esto no va a salir en el video. I was very unsure about the amount of talent for making video games in the Middle East, and I think we got super lucky finding the team that we did. For me, it all starts with a story and pictures that triggers my imagination. Nuevamente lo que les decía. Imaginación creativa directamente de la experiencia de cada uno. O sea, este güey dice, yo empiezo creando bajo, o sea, lo que yo estoy viendo, ¿no? O sea, veo alguna imagen, su gente, su música, su cultura, e inmediatamente empiezo a crear. That it comes together as a blend. In my mind, designing sound is a bit like playing with clay, like trying to model this clay, this sound, manipulate, edit, cut. For example, the hook shot is mostly made by a tree branch, the footstep of a scorpion walking, which is a mix of knife and stone. The voice of a scorpion is my voice, actually. Ok, aquí ya estamos viendo el tema del combate que dije hace antes. And then overly processed. Si te gusta ese sistema... Ah, eso ya lo leí. That's my voice.
we're trying really hard to make the game Estamos feel intentando magical, realmente fuerte hacer que el juego se sienta parts mágico. where the player is trying to figure out the puzzles. Me siento mal porque no me llama mucho la atención el juego, pero no niego que se ve muy bonito. O sea, sé que el juego tiene que estar muy bonito. Zero pollution. So looking at the stars was one of my hobbies, which is why Nightscape appealed to me a lot. Y es que, híjole, There's about 65 million people in the MENA region who play games, and there's yo estaba pensando que lindo el juego para verlo, no tanto para jugarlo. Fíjate, es lo que iba a decir. O sea, si jugáramos esto, muy probablemente estaría, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, mi carácter cambiaría bastante. No fragmentado, pero pero sí intentaría también tomármelo más serio. O sea, calladito, menos comentarios. O sea, estaría padre. Tipo, noches con Nova, ¿no? O sea, ponlo para dormir. Jueguitos para mimir. Hablaría también suave. Y bueno, ahí está. Tribeca Games, otro juego. 5 o 6. Stray Gods. Stray es como de callejeros. Dioses callejeros. Odio los musicales. Ya. Lo lamento. Lo lamento. Strike para el juego. No me gustan los musicales. Me ponen incómodo. Me dan miedo. Le tengo miedo a High School Musical, banda. Auxilio. ¿Cómo que no te gustan los musicales? Lo lamento yo. No me gustan. Stray Gods is a role-playing musical where you control the song. You play. Un juego de rol donde tú controlas la o sea, es un role-playing game musical As Grace, a college dropout. donde tú controlas la música. Admito que está interesante, pero no me gustan los musicales. Como que no te... Un follow, no. Una mujer que vive en el mundo moderno. Cabrón. Se topa una diosa griega y le pasa sus poderes. We think that Stray Gods kind of Maldita sea, me está llamando la atención. Video games. It's a really unique story and a unique experience. There are so many elements that go into this game to make it special. Y el estilo está muy bonito. Todo normal eso. Y sí, o sea, dice, es un género que realmente no existe. Ahí tienen toda la razón. Original es el juego. Los dioses están escondidos en el mundo moderno. También un tema muy bonito, muy padre. Kick-ass. Key decisions in the story are made in musical numbers that change depending on your choices. The way that we tackle music is one that people have never seen before. Boarding multiple Sí. Lo mismo digo. Y bueno, a ver, no digo que sea malo porque es un musical, la más digo que no me gustan los musicales. Pero también, no es lo mismo ver un musical que tú jugarlo. Así que ya he perdido. Es diferente. The most talented voice actors in the world, the most talented people. Laura Bailey. Like, what more could you ask for, really? La voz de Chun-Li, si no me equivoco. Y sale en Critical Role. Troy Baker. Came down to our composer Austin. He works some kind of dark magic, and you get it all back, and you're like, don't know Me how daría you transform dolor de that cabeza tape ese into this, juego. but it's absolutely amazing. Para los completistas ese juego les dará dolor de cabeza. No lo sé. We have such incredibly complex, thoughtful characters in this game. Every single character in the game has the potential to be a favorite. Ok, John. Como tú digas, mano. Yo... Bueno, ya te lo chutaste tú, así que también me daría cosita que lo tuvieras que volver a ver conmigo, pero... My favorite character. Pero como tú digas, mano. I think Orpheus. My king, Orpheus. He's my favorite. It used to be Hermes, but Orpheus, emo king, love. Look at me, who do you think I am? I'm saying Medusa. I am the #1 Medusa fan in the office. I love Medusa, and I love Persephone, and I adore Freddy. Creo que el tema de los dioses está también muy interesante. O sea, por ver qué dios es qué y cómo lo actualizaron o modernizaron. Eso también puede estar muy padre. My favorite character is Freddy. Everybody's gonna say Freddy, so I thought I'd say someone else as well. But my favorite... Oh, yeah, I'll say Freddy.
Medusa and Calliope and Persephone. Like, it's really hard. Sorry. There is a level of belief in the studio in the Mira, no themes conozco of sus this game usos and the para stories decirlo that si it's se trying ve to de tell, Vale, lo vamos a ver, the va, people it's va, ya trying to quedó. involve, Lo vemos, lo and vemos, lo people vemos. it's trying to talk to, that I haven't seen on a lot of the games that I've worked on in my career. We've assembled this superstar group of people. It is a Voltron of game development. Early on, Liam made a conscious effort to make sure that everyone that we hired culturally fit, but also had a conscious effort to make sure that we weren't hiring the same kind of people. Every single person who came onto this project brought something wholly and uniquely theirs. It's one thing to be able to hire to have diverse voices. It's also another thing to make sure that those voices. Ok, básicamente nos están diciendo que quisieron contratar gente muy diversa en cuanto a creatividad. Así que eso puede ser muy bueno y también muy peligroso, porque puedes tener un juego que tenga un montón de cosas y que no embonen bien. Their opinion, and two, diverse enough that many opinions are shared from all sorts of walks of life. At the end of the day, Al final del día, gaming is about joy. el gaming es que trata de disfrutar de alegría. Be reminded that making games. Y quiero que me recuerden por crear videojuegos que produzcan esa sensación. Muy bonito. Bastante interesante. Yo creo que entra en la lista, banda. Pero me va a doler. Me va a doler. Stray Gods. Muy bien. ¿Qué es? ¿Penúltimo juego? No, yo creo que van a quedar unos dos más. Uy, Quick Time Event. Del espacio. Me fascina el espacio. The Expanse is an exceptional intellectual The Expanse, property, and okay. that it's huge, and that the characters are the forefront of what they are focusing on. What is so compelling about it is that it works in several different mediums, right? I mean, we began with the books. And then Chicos de juegos en el espacio, sí, bastantes. Bastantes juegos este año que están saliendo con la temática espacial. of looking in at this same story. So what's unique about the way that we tell stories is that we give our players agency over the character they're playing, which basically means that their choices shape the overall story. So Oh, yo soy fan de esta mierda. O sea, en pocas palabras, dependiendo de lo que decidas, cambia la historia. Me fascina cuando hace eso. Pero es muy peligroso porque muchas veces es falso, como los Telltale Games. You have to think about what the fan is expecting and when they're coming into. This takes place years before the first season. We're getting to see the world through Kamina Drummer's eyes. She is a belter, somebody who's out in deep space and has grown up there, has never set foot on a planet. So Ok, estamos viendo o sea, estamos jugando a través del personaje que se llama Camino y es prácticamente como una aventurera espacial que nunca ha aterrizado en un planeta, lo cual está muy padre también. her perspective is really Múltiples finales. 2. Sí, exacto. It's hard for me to look at these moons without thinking about the other research colonies exploiting Final all the bueno, resources. normal y malo. También, tienes razón. Muy Undertale. I hoped to portray her, especially at the beginning of the video game, as a little bit more vulnerable and open. El personaje al principio es bastante más vulnerable y abierta y dependiendo de los eventos que pues va viviendo se endurece, se vuelve más ruda. Oh, aquí está, pégale. ¡Ja! a really awesome character like Drummer deserves to have really Yo soy fan de dos cosas en los videojuegos. that fans have come to expect from the show. Ya, And now it's vamos a like decir, getting to play dentro de lo episode que es el of juego, The no Expanse necesariamente video game. género. We can Que te dejen like personalizar al put personaje zero G in the game. me encanta, porque para mí es la mejor manera en la que el jugador puede identificarse al 100% con un personaje. Y la segunda, que las decisiones de cada quien afecten en la historia del juego. Eso para mí son dos cosas que me fascinan. to make sure that it's No tiene que ser a huevo eso. Mira, para jugar al gato. that feels good on the sticks, but that is also representative of what you see in the show. Pero me encanta cuando tiene eso. Those characters have Incluso complex si no issues tiene to así como face dicen regularly. en broma, como decimos en broma, 20.000 finales, con que sean 3, 2, ya es To really think, suficiente. is this the answer I wanted to choose, or do I want to choose this answer? And that they both have their upsides and their downsides. And so the Expanse is perfect for that. Drummer, his suit is punctured and losing pressure. You need to release the vault and catch him now or he could die. Belay that. Y es que el espacio es prácticamente la contraparte del mar. Irónicamente me gusta el espacio porque siento lo mismo que con el mar, pero sin que me dé miedo. Decide si mocharle la pata. Spoiler. Very interesting challenge Maldita sea. to come at the same character in a completely different medium.
Deck 9 is a video game studio. We are known for our narrative, our characters, and our motion capture technology. Con bastante motion capture y todo, Blank white room. You've got some tape on the floor, maybe a few things made out of wire to show where a door frame might be or something like that. But otherwise, it's pure imagination. I assume you didn't come here to talk about crystals. We have a new target. Ok, interesante. Vemos cómo producen el juego. Esto está muy bien para ver. The UNN Urshanabi. Cap believes there's something valuable. Me invitaron una vez a hacer campaña de rol y un poquito de explicación de doblaje y tenían un cuarto para desarrollar ese tipo de juegos. Súper, súper padre. Era una universidad aquí en donde vivo. I work for you, but you don't own me. Believe me, I'm well aware. Just want to make sure you're not having second thoughts about our deal. Oh, come on. Actores directos, genial. Leyendo el libreto. I mean, that's the joy and the beauty of a job like this is that I get to. Otro que entra a la lista. Muchos juegos para jugar. Esperamos que los vínculos con cada personaje entren con el jugador. The Expand. Ah, ya salió el peine de Telltale. Tenía que, justo lo que decía. Justo lo que... Entonces, no va a ser tan abierta la historia como tal. No lo creo. Pero bueno, igual, no niego, me gustan los juegos de Telltale. Son buenos en historia, o al menos interesantes. Pero engañan bastante bonito. Despelote, eso fue lo que dijo. Míralo. ¡Oh! I'm the lead developer and programmer en Despelote. Modo FIFAs, banda. Lo acepto. Me atraparon. Soy un FIFAs. Definitivamente vamos a jugar esta mierda. ¡Sí! Ya. No se necesita más. Despelote es un juego de soccer. Lo quiero. Juego de aventura Slice of Life en el 2001. Cuando Ecuador estuvo muy cerca para calificar en la Copa Mundial. Todos estábamos muy emocionados. Lo vamos a jugar. Oh, in Spanish, my brother. When I was growing up, I played a lot of soccer. In Ecuador, the culture of soccer is very big. Fua, chavales, que soy yo literal. And you're not playing soccer, it's like hard to make friends. A lot of like my best friends I made were through playing soccer. Momento LATAM, si no jugabas fútbol cuando estabas morrito, no tienes compas. But then when I moved to the Espérate. Best friends I made were through playing soccer. ¿Acaso es la camisa del Chivas? Then when I moved to the US, I wasn't really watching or playing soccer for a few years. Cuando me mudé a Estados Unidos no jugaba ni veía soccer. I sort of like realized this and I was like, oh, like this had such a big role in my life. I wanted to make this game to sort of like figure out what it was that was really interesting about soccer. O sea, desarrollé este juego precisamente para recordar qué era lo interesante o lo bonito de jugar al soccer. Éramos más de hacer carreras locas, juegos ahí al pendejo. Relationship with the ball and like making the ball like this physical object that you're kicking around. Oh, more than, like, creating, esto va a like, ser genial. I knew that I Yo sí lo voy a jugar como your un relationship puto with the desgraciado. ball, and like how that sort of then relates to your environment. Immediately was like, Ay, la historia me llama mucho la atención. O sea, ¿cuál será? Me refiero. Sebastián, I really liked his work. My name is Sebastián Balbuena, and I am in charge of the art in Despelote. That includes 2D animation, 3D model, and also the music. This is actually the first video game I have ever worked in. I knew primer videojuego en que trabajo, because dice. I wanted the game to be like feel very physical and this like the physical connection with the ball. We wanted to find a graphic style that could communicate Queremos encontrar emotions, un diseño gráfico que pudiera comunicar emociones. That, 2D hand-drawn animation was the best way to do that. Y pues obviamente dibujado 2D era la mejor manera. Y tipo como que real también. Sí, 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 está genial. The background being so noisy, the characters being so
like hand drawn and like so. Uy, con la mamacita ahí caminando, As qué buena soon as, like, I onda. was like, okay, well, what's the setting Híjole, for banda, this muy game? probablemente sí Like, voy a the revivir mi only infancia con esta idea mierda. was, like, where I have played soccer, Y ya con esto, which is in para mí es un Mexico. 10 de That's 10. where the game sort of had to be set. It became really important for us to, like, capture Qué buena Quito. onda. It was, like, Tiene, apenas iba a decir, y lo más bonito es que muy probablemente vas a poder conectar con un poquito de lo que es la cultura de Ecuador. true to us. So we're using a lot of pictures, and the buildings are all real buildings. Qué chingón. Some of the voices are Qué from bonito. people that we knew. We wanted to, how to say, Mire, este es a lo que me refiero. Es que esto es lo más bonito de los pinches indies. O sea, que tienen una conexión muy humana. feeling that you get when you listen to people's conversation in the street. So that's why we went with the improvisation for the dialogue. It's all improvised, really. Todo está improvisado. A lot of friends and family in Ecuador. The parents Con are played amigos by y my familia. own parents, so there's an interesting O sea, literal, dynamic los papás del juego son los papás del creador del juego. Es también, nuevamente, muy bonito. happening there as you run around as a kid. The scene we said is it's 2001. ¿De veras, John? Ecuador is just coming out of this big economic crisis. And 2001 estaban saliendo de la crisis this económica. idea we can qualify to the World Cup, and that's like really Y teníamos la idea de calificar it's been great al because mundial. I think it's bringing in a lot of this like sort of communal understanding of the moment. Te estamos diciembre. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué buena onda! So my parents aren't really big soccer people, but the excitement of qualifying to the World Cup was so big that even they were really excited about it. ¡Oh, jugarás al FIFAs! Oiga, ya está jugando el Ecuador, vamos a ver. Todo el mundo está hablando de que sí hay chance. Capturing this moment in time was important because I think for Nuestro my país y nuestra ciudad, generation, literal, ahí the bien first time parecido el I qualified centro to the World cívico. Cup, it meant like, ¡Qué oh, Ecuador is chingón! a tiny little country, Lo voy a but all of disfrutar sudden mucho we were on entonces. the world stage and we were Va a ser para mí playing todavía más against bonito it conocer la cultura de otro lugar, in the especialmente big si newspapers, and that felt like gente a que really me ve pues big tiene thing. Pelota esa in Spanish means ball, nacionalidad, lugar, and cultura. ¡Qué this bonito! pelote is sort ¡Qué of a chingón! saying that people have is like, esto está hecho un despelote, is like, this is a mess. So it's Despelote, sort of like a play on sí. words like ball, like mess. Un We're growing mugrero. up with this idea of Un "Sí se desastre. puede," which is what the people chant to the soccer team, which means, yeah, we can do it. Sí se puede and sí se pudo. Like, we can do it and we already did it. Like, that's not something my parents were able to, like, grow up with. People, like, grasped onto it so much, and I think it, like, really gave a lot of people so much hope. And I think for me, like, that being, like, one of my earliest memories, it sort of made me grow up thinking, like, oh yeah, like, yes, we can. Este es I el hope último that juego, people por really cierto. enjoy just Espero que la running gente around lo in disfrute. Quito. I think we've built it in a way that En is Quito. based on a lot of our memories, instead of, like, trying to recreate it. Dijo que era la historia luego, creo que sí. More of like a fuzzy memory. Sí, And después de la I hope crisis. that feels very like transportive for people, and they can experience what Mira eso. this moment in time in Ecuador was, and how I felt through that time. Despelote. Ay, pues qué bonito, de verdad. Este lo vamos a jugar, sí o sí. Y bueno, creo que eso fue todo. Creo que eso fue todo por el Tribeca Games. Y gracias por ver. Pues. Mira. ¡Oh, qué! De junio al 9 al 17. Si hay un demo, de una vez lo digo. Si hay un demo de despelote, lo juego. Y nos despelotamos todos. Muchas gracias por acompañarme, racita. Se agradece bastante. Los dejo con Despelote, que creo que para mí es el juego a escoger top de esto. Y los amo con orgullo. Bye.